Sean todos bienvenidos a un nuevo video acá en Cinema Horror. La cita de hoy se trata de 3 crímenes sin resolución. Sin más que añadir, comenzamos. Número 3. El crimen de Almonte. El crimen de Almonte es el nombre dado al asesinato ocurrido en abril de 2013, el cual dejó como víctima al señor Miguel Ángel Domínguez, de 39 años, y su hija María, de 8. Este suceso ocurrió en su domicilio de Almonte, Huelva. Y a pesar de que en primer momento se tuvieron sospechosos, no se pudo determinar un responsable, y actualmente el caso sigue sin resolver. Durante la noche del 27 de abril de 2013, Miguel Ángel Domínguez, quien se encontraba en su domicilio en el número 3 de la Avenida de los Reyes de Almonte, duchándose para ir a cenar con su hija María. Poco antes de esto Miguel se encontraba presenciando un partido de fútbol con un amigo de que se marchó 5 minutos antes de que terminase el encuentro, sobre las 21:45 horas. Miguel Ángel le había prometido a su hija que, en cuanto acabase el partido de fútbol, la llevaría a cenar a una pizzería, aprovechando que ese fin de semana le tocaba a él estar con ella. Alrededor de las 10 de la noche alguien entró en el edificio, abriendo con llave la puerta del portal, subió las escaleras y una vez accedió al domicilio, abordó a Miguel Ángel, que acababa de salir de la ducha y lo atacó con un cuchillo en el pasillo apuñalándole 47 veces. Miguel presentaba una herida en forma de cruz en la espalda. La niña al ver esto se dirige hacia la cocina y cogiendo un cuchillo de un cajón intenta defender a su padre. Según la reconstrucción de los hechos, una vez el agresor da alcance a la menor en su dormitorio, María intenta defenderse con el cuchillo, pero le golpea la mano contra el suelo para que lo suelte y le asesta 104 puñaladas. El asesino deja el cadáver de la niña tapado con una manta. Una vez cumplió su objetivo, el asesino se dirigió al baño de la vivienda y limpió el arma con una toalla. Seguidamente se aseó e incluso se limpió las suelas de las zapatillas en una toalla, procediendo a abandonar el edificio por la puerta de acceso. Poco después de conocido el caso, la Guardia Civil investigó a un ciudadano rumano al que Francisco había sorprendido robando en el supermercado y a un marroquí que había acudido al ambulatorio local con un profundo corte en la mano, pero pronto descubrieron que ambos tenían coartadas para la noche del crimen. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que se hizo cargo de la investigación, calcula que todo fue muy rápido, apenas 10 minutos, entre las 21:52 y las 22:02 horas. Según la información recaudada sobre el entorno del acontecimiento, se logra trazar una línea de tiempo de los eventos. Algunos de los datos usados fueron: el mensaje que una vecina le manda a un amigo diciendo: «¡Qué miedo, niño! Están peleando al lado de mi casa. Una niña está gritando». Otro del hermano de esta chica, quien declaró más tarde que escuchó 2 voces masculinas con acento local. «¿Qué haces aquí? Me tienes harto». Luego, una voz infantil, que decía: «No, por favor, no». Todas las sospechas se centraron en Francisco Javier Medina, nueva pareja de Marianela, la cual era la expareja de Miguel. Francisco fue detenido en junio de 2014. Al principio, Marianela lo defendió, pero conforme aparecían las pruebas fue cambiando de opinión. Aunque de inicio no lo declaró ante la Guardia Civil, luego durante el juicio sí dijo que Medina era celoso y agresivo. Describió al detalle el control y la violencia machista psicológica que ejercía sobre ella. Las pruebas más contundentes contra el acusado, y que desencadenaron su detención, aparecieron en 3 toallas limpias de 2 baños distintos de la vivienda. Mediante la labor de facultativos del Servicio de Biología del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses se encontraron células epiteliales suyas entre esos tejidos de algodón. Medina llevaba 3 años sin pasar por esa casa, pero alegó que su ADN pudo llegar hasta las toallas de forma indirecta por los contactos físicos que mantenía con Marianela. Con tan pocas pruebas en su contra, la sentencia del jurado fue absolutoria y fue posteriormente refrendada por el Tribunal Supremo.
Los miembros del jurado consideran que habría sido imposible que el acusado hubiera salido de su puesto de trabajo, hubiera cometido el asesinato y volviera al supermercado, donde varios testigos le ven después de las 10 de la noche. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil considera que el autor se trataría de un varón español, con una edad aproximada de entre 30 y 40 años en ese momento y además no contaba con experiencia previa, siendo esta su primera vez que cometería un asesinato, pero no se descarta que bien pudiera tener algún antecedente policial por delitos leves o algún expediente por infracción administrativa, y muy probablemente pertenecía al entorno de las víctimas. Número 2. Asesinatos del lago Boudem. Se trata del triple homicidio ocurrido a mediados de 1960 en Finlandia en el que se desconoce la identidad del asesino. En la noche del 5 de junio a unos 20 kilómetros de Helsinki, 3 jóvenes fueron atacados y apuñalados mientras dormían en una tienda de campaña a orillas del lago Boudem. El cuarto de los adolescentes, Nils Wilhelm Gustafsson, fue encontrado fuera de las tiendas gravemente herido y logró sobrevivir al ataque. La investigación judicial llevada a cabo no fue capaz de localizar al asaltante y ante la falta de un culpable se han venido presentando varias teorías acerca de la hipotética identidad del asesino desde entonces. El sábado 4 de junio de 1960, 4 adolescentes finlandeses decidieron acampar en la orilla del lago Boudem cerca de la finca de Oitaa, perteneciente a la ciudad de Espoo. El grupo estaba conformado por las adolescentes de 15 años Maila Irmeli Bjorklund y Anja Tuulikki-Mäki, acompañadas por sus respectivas parejas de 18 años Seppo Antero Boisman y Nils Wilhelm Gustafsson. Entre las 4 y las 6 de la madrugada del domingo 5 de junio, Mäki, Bjorklund y Boisman fueron apuñalados hasta la muerte. Gustafsson, el único superviviente de la masacre, sufrió una conmoción cerebral, fracturas en la mandíbula y en varios huesos de la cara y contusiones en la cara, pero consiguió sobrevivir. Posteriormente, tras su recuperación, explicó que consiguió entrever un atacante vestido de negro y rojo intenso venir a por ellos. Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados alrededor de las 11 de la mañana por un carpintero llamado Esko Oiva Johansson, que alertó a la policía, quienes llegaron poco después al mediodía. Gustafsson fue trasladado al hospital en el que permaneció en coma durante 6 horas y recuperó el conocimiento 4 días después. A causa del traumatismo, el líquido cefalorraquídeo se filtraba por la nariz y la barbilla estaba tan rota que los dientes le salían por la mejilla. La cabeza presentaba numerosas heridas y uno de los canales auditivos resultó dañado de una puñalada. El asesino no atacó a las víctimas desde dentro de las tiendas, sino desde los laterales exteriores con un cuchillo y un objeto romo. Las armas del crimen nunca fueron encontradas. El asesino se llevó objetos personales de las víctimas que los investigadores encontraron desconcertantes, incluyendo las llaves de las motocicletas de los jóvenes que seguían en el mismo sitio después del crimen. Los zapatos de Gustafsson fueron encontrados a aproximadamente 500 metros de la escena del crimen. La policía no acordonó el sitio ni reportó los detalles, lo que más tarde se consideró un grave error. A causa de eso, muchos oficiales y otra gente desbarataron la escena y corrompieron toda clase de pruebas restantes. El error fue a peor cuando se contactó a soldados finlandeses para ayudar con la búsqueda de objetos perdidos alrededor del lago, varios de los cuales nunca se encontraron. Bjorklund, la novia de Gustafsson, fue encontrada desvestida desde la cintura abajo y estaba tendida por encima de su tienda. Era la que presentaba más heridas de todas las víctimas. Fue apuñalada repetidamente incluso después de su muerte, mientras que los otros 2 adolescentes fueron asesinados con menos brutalidad. Gustafsson también fue encontrado encima de la tienda. Con el paso de los años han surgido varios sospechosos de los asesinatos del lago Boudem, siendo los siguientes los más notables. Pentti Soininen en la noche de los crímenes tenía 15 años y residía cerca del lugar donde ocurrieron los asesinatos en el lago Boudem. La policía lo interrogó, pero sin resultado.
A finales de los años 60 trabajaba como encargado de mantenimiento y ya había sido condenado por varios delitos violentos y contra la propiedad. En 1969, a la edad de 24 años, estando en la cárcel en el condado de Kuopio, confesó que había cometido los asesinatos del lago Bouden. Poco después de la confesión, Soininen se suicidaba en la comisaría de Toijala. Otro de los principales sospechosos de los asesinatos fue Carl Valdemar Gillström, encargado del kiosco de Oitaa. Era conocido por mostrar abierta hostilidad hacia campistas que se acercaban al lago y que actuaba contra ellos cortando las cuerdas de las tiendas o arrojando rocas a su paso. Unos días después de la muerte de los jóvenes, Gillström llenó el pozo en su patio y consecuentemente, su casa y su patio se inundaron. Además, vecinos afirmaron años después de los hechos haberle visto salir de las orillas del lago, pero alegaron que le tenían demasiado miedo como para reportarlo a la policía entonces debido a su comportamiento violento. Aparentemente Gillström habría confesado haber sido el autor de los homicidios en conversaciones informales con conocidos. Además, la esposa de Gillström dijo que estuvo despierta toda la noche y que su marido no había estado fuera de casa. Sin embargo, la mujer había dicho antes de su muerte que su marido había amenazado con matarla si decía la verdad. A pesar de todo, ninguno de estos hechos ha podido ser contrastados y la policía nunca encontró pruebas firmes que lo pudiesen vincular con el triple homicidio, de manera que durante la investigación se le descartó como sospechoso, puesto que todos consideraban que estaba demente. Gillström se ahogó en el lago Bouden, casualmente el mismo año que murió Pentti en 1969, en estado de ebriedad. Aunque contaban con sospechosos, la justicia no consideró que se tuvieran las pruebas suficientes para dar un veredicto. En marzo de 2004, casi 44 años después del triple homicidio, Niels Gustafsson fue arrestado por la policía con la acusación formal de haber matado a los 3 jóvenes. Poco después fue liberado de la prisión provisional, pero con la imputación como único sospechoso del homicidio. En 2005, la Agencia Nacional de Investigación, Keskusrikospoliisi, KRP, declaró que el caso se sostenía en un análisis de las manchas de sangre. Según la acusación, Niels Gustafsson habría tenido un ataque de celos hacia Irmelín Björklund, quien hubiera sido su novia en aquella época y con la que llevaría poco tiempo. La acusación demandaba cadena perpetua en contra de Niels Gustafsson. La defensa sostuvo la idea de que los asesinatos fueron realizados por una o más terceras personas y que, con las lesiones que sufrió el imputado, le habría resultado imposible haber asesinado a los otros muchachos. El 7 de octubre del 2005, Gustafsson fue liberado de todos los cargos. Tras ser liberado, Gustafsson exigió una compensación por el sufrimiento psicológico a causa del largo tiempo de detención. Una vez negociado, el Estado finés finalmente accede a un pago de 44.900 euros. Gustafsson además denunció diversos recortes de prensa por vulneración a su honor por parte de diversos medios de comunicación fineses, pero la denuncia no prosperó. Hasta la actualidad, el triple homicidio del lago Bodoom sigue sin resolución. Número 1. Caso de la Jane Doe de San Luis, Missouri. Saint Louis Jane Doe es el nombre asignado a una niña no identificada que fue encontrada, asesinada en una casa abandonada el 28 de febrero de 1983 en San Luis, Missouri. También ha sido apodada Ope, Precious Ope y Little Jane Doe. Se estimó que la víctima tenía entre 8 y 11 años cuando fue violada, asesinada por estrangulamiento y posteriormente decapitada. La brutalidad del crimen atrajo la atención nacional. La cabeza de la Jane Doe nunca ha sido localizada, lo que impidió el examen dental y la posibilidad de una reconstrucción facial tradicional. En la tarde del 28 de febrero de 1983, 2 saqueadores entraron en una casa victoriana abandonada en 5635 Clements Avenue en San Luis, Missouri. Adentro, descubrieron el cuerpo sin cabeza de una menor afroamericana en el sótano de la casa. Los saqueadores notaron el cuerpo al encender un cigarrillo, que lo iluminó. Estaba desnuda a excepción de un jersey amarillo, y la habían dejado tendida boca abajo, con las manos atadas a la espalda con una cuerda de nylon roja y blanca.
Inicialmente se creyó que la víctima sería una prostituta hasta que la policía levantó el cuerpo y descubrió que no tenía pechos desarrollados, indicando que se trataba de una niña prepuber. El examen y autopsia se llevó a cabo la semana siguiente. La policía concluyó que la víctima no fue asesinada en el lugar donde fue descubierta, ya que no se encontraron rastros de sangre. Esto llevó a las fuerzas del orden a creer que se había drenado la sangre de su cuerpo en otro lugar, su estómago también estaba vacío en el momento de su muerte. El Jardín Botánico de Missouri realizó pruebas de moho en el cuerpo que determinaron que había sido asesinada dentro de los 5 días anteriores a su descubrimiento. La niña había sido atada por las muñecas con una cuerda de nylon blanca y roja. Su cabeza había sido cortada limpiamente por una hoja grande, posiblemente un cuchillo de trinchar. Tenía entre 8 y 11 años y también había sido violada. Llevaba solo un jersey amarillo de manga larga con cuello en pico y tenía las uñas pintadas con 2 capas de esmalte, una púrpura y la otra roja. Nunca se ha encontrado su cabeza, pero se recopilaron con éxito huellas dactilares, huellas y posteriormente información de ADN. No había ningún detalle distintivo o deformidad en su cuerpo, a excepción de una espina bífida oculta. Era alta para su edad, medía aproximadamente 1.50 metros. 10 meses después de su descubrimiento, sin nuevas pistas para los investigadores, fue enterrada en el cementerio de Washington Park el 2 de diciembre de 1983. La policía había enviado previamente el jersey de la niña a un psíquico en Florida que quería tocarlo para recibir una impresión psíquica, sin embargo, la prenda nunca fue devuelta y se presume que se perdió en el correo. 4 niñas desaparecidas han sido descartadas como la víctima, así como la Jane Doe del condado de Northampton en Carolina del Norte. También se sospecha que fuera víctima de Vernon Brown, quien asesinó a una niña de manera similar. Brown fue ejecutado en 2005 y nunca confesó haber asesinado a la Jane Doe, a pesar de los esfuerzos realizados por los investigadores. Nunca se dio con un sospechoso. Las autoridades decidieron exhumar el cuerpo en 2013 para recopilar más información forense sobre la víctima. Los restos se habían extraviado, junto con muchos otros cuerpos en el cementerio de Washington Park, debido a la negligencia de los registros del cementerio y no se encontraron hasta mediados de junio. Los restos se localizaron utilizando técnicas de calibración de cámaras para determinar con precisión dónde se había tomado una fotografía del ataúd el día del entierro. Se realizaron pruebas de isótopos en muestras de sus huesos para determinar el área donde la víctima probablemente habría vivido en función del contenido mineral presente en las partes óseas. Después de la exhumación, los restos fueron enterrados nuevamente en el cementerio Calvary en el Jardín de los Inocentes, una sección del cementerio designada para difuntos no identificados. La inscripción en la nueva lápida dice, Precious Hope, edad de 8 a 11, 1983. Y con esto concluimos la cita de hoy. Espero que mi contenido sea de tu agrado. Si es así, recuerda que puedes apoyarme suscribiéndote a mi canal y compartiendo el video con tus familiares y amigos. Sin más que decir, se despide Cinema Horror.